mucho. Creo que apenas bueno. la trajiste, o sea, subiste una historia, te dije, amigo, vamos a filmar y acá estamos. Fue, Es no por le eso. pude hacer nada, o sea, me hubiera gustado hacerle más cosas, pero ¿para qué vamos a estar exagerando? O sea, es lo que hay y ya está. Y aparte es un auto usado. Sí, es un autito usado y tampoco me podía poner en exquisito decir no la quiero porque era esto o no hay nada. Hoy les quiero presentar un auto que para su mismo dueño es un auto que es un clavo. Y yo le digo clavo de plástico porque hay cosas que me fue mostrando en el transcurso del video que yo no sé si es fibra de vidrio específicamente o es plástico, pero yo lo asimilé como es plástico y si mal no recuerdo me dijo que era plástico. Y bueno, y esta es la parte que vendría a ser que está alivianada, que es todo plástico. Viene... Es como que tocas esta pieza y vos decís, che, es plástico, no podés creer. Y yo tampoco lo puedo creer igualmente que sea de plástico, pero de ahí va el video. Hoy les vengo a traer el auto de Hernán Toribio, un amigo y considerado para mí el mejor pintor del YouTube, sin exagerarlo, porque es el que menos habla y el que mejor labura. En mi opinión, vengan de a uno. Como vieron, el auto está impecable, pero recién se lo había comprado y este video lo tengo hace más o menos como 2 o 3 meses, pero por problemas de salud no lo pude tirar. Tampoco pude dedicarle el esfuerzo y dedicación al canal como para decir, bueno, tiene que salir este video. De este auto hay muy pocos en Argentina. Según Hernán, habían unos 2 o 3 autos como mucho, y lo que tiene de específico este auto, que probablemente vos lo viste en la calle, pero no lo viste, 3 puertas. Yo he visto, voy a poner una foto acá, el otro día me sorprendí, dije, che, ¿qué onda este auto? Y era igual el de Hernán, pero 4 puertas y con la rueda pinchada. No tiene nada que ver la rueda pinchada, pero el comentario nunca está de más. No quiero hablar mucho sobre el tema, más que nada quiero meterle un poco de intro para que ustedes sepan de lo que estamos por mostrarles. Y me gustaría también su opinión. ¿Se lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Qué opinan sobre el auto? Déjenmelo en los comentarios. También les dejo mi Instagram para que me puedan seguir. También quisiera saber si a ustedes les interesa que haga videos como hacía anterior con el Gol o la Saveiro, mostrando específicamente, ejemplo, haciendo suspensión completa al auto. Me compré todo para hacer las cosas yo. Me cansé de que me caguen y de que esté lleno de chatas. Así que voy a tener que hacer todo yo para dejar las cosas a gusto como a mí me gusta. Este video lo tenía guardado hace más o menos 2 o 3 meses, como bien les dije, pero no me terminaba de convencer y digo, lo voy a sacar igual. ¿Por qué? Porque Mariano, si estás viendo esto, que es mi coach, mi terapeuta, como quieran decirle, me incentivó a que lo saque y acá está. Así que bueno, muchachos, espero que sea de su agrado el video. Vamos a mandarle. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Hernán Toribio, tengo un taller de chapa y pintura y bueno, esta es mi Megane, así que nada, un bichito raro. Bueno, el auto hace más o menos 10 días que lo tengo, lo fui a buscar a Rosario, se dio todo de casualidad porque la vi publicada y automáticamente ya el otro día estaba viajando a buscarla. Y bueno, es una de las 2 que están en el país, con el chasis Coupe, como la Megane RS3, así que es una 1.6 y 6 válvulas, con levas variables y tiene algo de 180 caballos, 178 creo. Bueno, modificaciones, lo que le voy a hacer es todo lo que es la estética primero, pintarle los paragolpes, los faldones que los tiene bastante maltratados y levantarlo un poquito. Si bien me gusta la altura que tiene, pero es un auto para acelerar, doblar, todo y con esta altura no puedo hacer nada de eso. Tiene 180.000 kilómetros. No, tiene llantas, se llaman Nerva Sport, son Rodó 17, son originales de este modelo, con medida 205, 50, 17, Michelin. Bueno, actualmente está todo original, todos piensan que es la turbo, pero no, es una versión más rara todavía. Es la aspirada, 1.6, 16 válvulas, con 180 caballos. Después, bueno, actualmente está todo original, solamente tiene un filtro cónico, el escape también todo original, pero bueno, ya la voy a estar modificando, lo más seguro que le ponga un turbo y demás cosas. Con esto voy a jugar bastante fuerte. Se viene picante, ¿no? Sí. Después, en cuanto al interior, es básicamente un Renault Sport, o sea, tiene butacas normales pero con buenas agarraderas, cosa de doblar fuerte y todo, y básicamente no tiene grandes cambios que un Megane común en el interior. Estas calcos valen un huevo, boludo. ¿Sí? ¿Qué te hacen capaz, Sí, no sé. Amigo, esperá. ¿Qué es lo que te llamó más la atención de este modelo como para comprarlo en particular a vos? Porque este no hay prácticamente. No, y vos no hay fuiste nada. por este modelo y lo tenés. Yo fui por este modelo, en realidad yo quería una de estas antes de tener mi Cabrio.
pero bueno, en su momento esta no estaba en el país, ya que es 2005, pero la trajeron al país en el 2013. Sabía que la habían traído en su momento, pero le había perdido el rastro. Así que en cuanto la vi publicada tenía 2 opciones más, que nada que ver con este auto, y bueno, en cuanto la vi dije listo, a cumplir el sueño, y se me dio todo muy rápido. Ya lo que vos me dijiste, este auto está alivianado. Sí, ¿Qué tiene? tiene, bueno, guardabarro de plástico, después le sacaron un montón de peso también en cuanto a abajo, es toda plana, todo para que pase el aire, o sea, es todo plástico abajo básicamente. Donde va el sistema de la rueda también, la rueda de auxilio va todo plástico. Pesa casi 1000, no llega a 1100 kilos. Bien, pesa un poquito. Pesa menos que la cabra. ¿Original? Sí, original. Amigo, ¿por qué Renault? Pues, me encanta. Vos tenés otro más. Me encanta la marca Renault, y acá la gente no le gusta tanto Renault para preparar. Es más Fiat, Chevrolet y Volkswagen. Y a mí siempre me gusta hacer algo distinto, y bueno, por eso también conseguí esta, que bueno, hay muy poquititas en el país. Hay solamente 2 Sport y las otras 3 son Dynamic, o sea, son coupé, pero bueno, viene con el chasis normal y mecánica 2.0, 16 válvulas, pero de 135 caballos. O sea, básicamente es un Megane común, pero 3 puertas. Y esta es la versión deportiva. Tenés que describir en 3 palabras la Cabrio primero. Vos tenés esta Cabrio que estamos mostrando acá, que el que quiere ver la historia está en el canal de él, que era de Menem anteriormente, tiene tiro, tiene todo lo que Tiene usted se todo, imagina. todo lo que puede tener un auto lo tiene. Todas las cosas para que ustedes le crean que era de Menem están ahí. Así que describe en 3 palabras primero la Megane. Bueno, a mi criterio, hermosa, única y fachera. La Cabrio. No, es mi juguete. Esa no es mi pasión. Esa sí que muere conmigo, igual que este. ¿Ese también muere con vos? Sí, los dos. Mirá que este fragmento lo podemos usar en un futuro cuando tenga una pregunta importante. Ahora que la tenés hace poquito, la tenés hace menos de 15 días, ¿qué mejora le vas a hacer en el motor, tanto en el vano como estamos viendo ahora? Bueno, básicamente cambiarle todo lo que está mal hecho. Por suerte el dueño me vendió con la filtrera original, que como ven, o sea, no me gusta abrir el motor y que vean todo esto. Esto también no se lo han puesto porque si bien lleva una tapa acá, no le andaban los rompeniebros, y bueno, le pusieron un relay externo con esto. Esto no es que esté manoseado, sino que también lleva un cobertor acá, que actualmente no lo tengo. Pero bueno, todo esto en realidad no se vería porque lleva unos plásticos. Después, bueno, en cuanto a mejoras del otro motor, o sea, del 1.6 normal, viene con la mariposa acá, que actualmente el otro la trae acá. Bueno, tiene transmisión, otro escape, tiene las levas variables. Estéticamente no me gusta cómo está el vano motor. Mucho, creo que apenas la trajiste, o sea, subiste una historia y te dije, amigo, vamos a filmar, y acá estamos. No le pude hacer nada, o sea, me hubiera gustado hacerle más cosas, pero ¿para qué vamos a estar exagerando? O sea, es lo que hay y ya está. Y aparte es un auto usado. Sí, es un autito usado, y tampoco me podía poner en exquisito decir no la quiero, porque era esto o no hay nada. Bueno, lo que más me llamó la atención de este auto, bueno, una que prende por tarjeta y otra el sistema del freno a mano. O sea, es igual que los Megane 2, pero bueno, yo era la primera vez que me había subido un auto de esto, y la verdad que me pareció bastante raro. Bueno, tiene todos los sistemas de confort, o sea, tiene velocidad crucero, control de estabilidad, control de tracción, aire acondicionado con climatizador. Después, bueno, tiene un montón de gavetas por todos lados que se pueden guardar cosas, o sea, bueno, ahora no abre ahí, pero se puede guardar todo. O sea, si alguien te quiere afanar el estéreo, sabemos que puede estar ahí. Lo puede guardar ahí, sí. Ah, perfecto. Después tiene guantera con climatizador, o sea, lo que tengas puesto en el aire acondicionado, calefacción, te lo refrigera o te lo calienta. O sea, podés llevar una buena lata de cerveza ahí. Tranquilo, ahí y acá. Los dos tienen el mismo sistema. No es recomendable para manejar, pero Le corres una tapita ahí y todo lo que tenga frío o caliente en el auto te lo tira ahí. Bastante completito. Por el modelo que es, convengamos que es un auto 2005 también. Las puertas son gigantes, ahí también tiene gavetas para guardar. Sí, como ven acá tiene más espacios todavía. Y lo que yo quiero que muestres, que vos decías, es que está alivianado atrás. Se abre todo completo. Es polémica la cola de este auto. Es hermosa, o te gusta o no te gusta. Es así. Esto lo voy a pintar del mismo color carrocería. Y bueno, y esta es la parte que vendría a ser que está alivianada, que es todo plástico. Viene todo con bulones, que esto tranquilamente se puede sacar. Que en otra categoría de afuera lo sacan y lo dejan plano acá como para ganarle más peso. Es por eso que no pesa nada. No pesa absolutamente nada. Parece un auto pesado, cojudo, pero y no. es dentro de todo bastante grande. O sea, se reclinan los dos asientos. Limita mucho la carga porque, bueno, con la forma del capó, del baúl, más que esto no podés cargar acá. Pero después es bastante grande. Sí, pero te entran 2 fiambres tranquilamente acá. Sí, tranquilamente. Bueno, esto es mi auto, cualquier cosa, ya saben, muchos me conocen por mi canal de YouTube, que es Hernán Toribio, mi Instagram también, Hernán Toribio.
Así que si quieren ver el proyecto este completo, armándolo con turbo y demás, lo mismo que la Cabrio, están más que invitados a suscribirse y a seguir el proyecto. Bueno, Hernán, gracias por coparte. No, gracias a vos por la buena onda. Y encima te llegó el auto, subí una historia viniendo y enseguida le dije, amigo, vamos a filmar y acá estamos, no lo dejé ni llegar, mirá. No, la van premiere en realidad. ¿Viste? Enseguida. Amigo, gracias por coparte. No, gracias a vos. Mismo, amigo. esperá, vamos a contar que él es el que se encargó de la pintura al asadero para la gente Y hay que seguir con ese sí, proyecto. eso, bueno, igual ya está lista casi. Ya, Sí, falta eso, poquito. Pasa Va a que quedar no hermoso. estamos mostrando nada, pero ya casi la tenemos. Acá tenemos entonces, muchachos, la Megane 2 de Hernán, que está muy, muy linda. Ya la van a ver pintada. Como bien dijo él, tiene detallecitos, pero bueno, es usada y la tiene hace poquito. Y así como la ven ustedes, está muy muy lindo y más en persona que por fotos, se lo quiero decir. Así que muchachos, no olviden de suscribirse, denle like, miren lo linda que está. Y me estoy entusiasmando mucho con los Renault, ¿no? Me parece que el público, capaz que me digan algo ustedes. Nico, ¿estás trayendo mucho Renault? ¿No me estás trayendo Volkswagen? ¿No me estás trayendo auto raro? Bueno, este sí es raro en realidad, pero van a pensar que estoy amotinado con los Renault ahora. Así que si te gustó este video, déjamelo en los comentarios, dale me gusta, seguime en Instagram. Y si querés que sigamos con este tipo de entrevistas, voy a hacer cada tanto, sí. Me gusta hacer estas entrevistas, me gusta ver autos que me llamen mucho la atención, pero específicos. No me gusta ver algunos sí me gustan y me interesan. Podés tener una super nave y que no me interese, pero este sí lo hizo. Incluso dejé de hacer este tipo de videos porque me cuesta a veces coordinar con algún propietario de un auto. No, yo puedo tal día, yo puedo tal, y con los quilombos que me vienen pasando yo no puedo disponer de tiempo, entonces estamos out de tiempo. Así que muchachos, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en un próximo video. Y te veo en mi cama. Me levanto a la mañana.